El maná de hoy con el pastor José María Dútari. No se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza o el valiente en su valentía. Alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Yahweh y estas cosas quiero. Aleluya, aleluya, aleluya. Tenemos que conocer a nuestro Rey para poder darlo a conocer. Yo no puedo presentar a alguien que yo no conozca. Cuando Pablo llegó a ese lugar, decía al Elohim no conocido. Y Pablo dijo, de ese es quien yo le quiero hablar en este día. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Muéstrame tu gloria, quiero estar mucho más en ti, entrar en tu presencia y adorar. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el honor, sea la gloria, sea la honra y el honor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la honra, sea la gloria y el poder, sea la honra, sea la gloria y el poder. Quiero conocerte cada día más para poder hablar de ti, mi Rey. Aleluya, para presentarte al mundo, a mis hermanos. Ayúdame, mi Rey. Es lo que más quiero en mi corazón. Quiero conocerte cada día más y más, estar en tu presencia y adorar. Muéstrame tu gloria, quiero entrar mucho más a ti, estar en tu presencia y adorar. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el honor, sea la gloria, sea la honra y el honor. Aleluya. Moisés le dijo a Yahweh, muéstrame tu gloria. Yahweh le dijo, haré pasar mi gloria delante de ti. Y proclamó su nombre delante de Moshe, Yahweh, Yahweh. Tú y yo tenemos que conocer a Yahweh para poder darlo a conocer, aleluya. Nadie puede dar lo que no tiene, solo das lo que tienes. Tú tienes que saber quién es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahweh es su nombre, para que lo deje conocer, aleluya, aleluya, aleluya. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria y el honor, sea la gloria, sea la gloria y el honor. Quiero
cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Hay un mundo que adora al Elohim no conocido. Incluso algunos que teniendo su palabra no le conocen. Procuremos conocerle para ver su gloria y su Shekinah en nuestros días. Gracias, mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Vive para siempre. Aleluya. Shalom. Bendiciones a todos mis hermanos en las diferentes partes del mundo, hasta donde llegan estos audios. Sean ustedes rica y abundantemente bendecidos en esta mañana. Pido a mi Padre, el Creador del universo, Yahweh, que su nombre esté sobre cada uno de ustedes y sobre los suyos para que Él los bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos una vez más al maná de hoy. Hoy es en el calendario secular domingo 3 de febrero del 2019. En el calendario de la Torá, el calendario bíblico, es el día 27 del mes 11. Ahí cuando yo pongo HPS significa hasta la puesta del sol. El día 28 del mes 11 empieza cuando el sol se oculta en esta tarde, como es la manera bíblica, ¿ok? Y es el primer día de la semana. Les doy la bienvenida una vez más al maná de hoy. Y esa palabra que ha inquietado el Padre en mi corazón para compartir es del Elohim no conocido. De Él les quiero hablar hoy. Aleluya. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Hoy en día es necesario que nosotros hablemos de nuestro Elohim Yahweh, a quien conocemos. Pero si no lo conocemos, no tenemos mucho que hablar de Él. Pero si tú y yo conocemos a nuestro Elohim, si tú y yo conocemos a nuestro Padre Yahweh, entonces tú y yo tendremos que decir de nuestro Padre y de nuestro Rey. Aleluya. Y para eso tenemos que conocerle. Y el apóstol Pablo era un hombre que conocía a Yahweh. Era un hombre muy letrado, era un hombre muy versado, pero lo más importante que tenía el apóstol Pablo es que conocía a Yahweh. Hoy en día hay gente muy versada, hay gente muy estudiada, conocen mucho de estudios, de hebreo, de religión, pero no conocen a Yahweh. Y es necesario que tú y yo nos acerquemos cada día para conocerle más, para estar con Él en comunión, para que sea Él quien hable a nuestro corazón, para que sea su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, el que nos enseñe y nos diga las cosas que nosotros debemos decir. Y yo quiero ser como ese hombre, quiero ser como Yahshua HaMashiach. Dice la Biblia que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y el Shaliach Shaul, un discípulo de Yahshua, se atrevió a decir: sean imitadores de mí, así como yo de Yahshua, nuestro Mesías. Es una bendición. Así que usted y yo vamos a procurar conocer a nuestro Padre para poder hablarle a este mundo de quién es Yahweh, para poder darle a conocer a este mundo, al Creador de los cielos y de la tierra. Pero siempre he dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no lo conozco, no tengo mucho que decir. Tal vez pueda hablar de religión o tal vez pueda decirle a alguien: el término que tú usas no es correcto, el correcto es este, te lo puedo demostrar en el Strong, en el estudio. Hay gente conocedora de muchas cosas, pero muy pocos conocen a su Elohim, Yahweh. Y eso es lo que Él quiere enseñarte en esta mañana. De ese Elohim no conocido por muchos, de ese es de quien yo quiero hablar en este día. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, usando hoy la versión Peshita, capítulo 17, verso del 1 en adelante, dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había allí una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, entró y estuvo con ellos, hablándoles de las Escrituras durante 3 días de reposo. Escuche bien, amado, en este día. Pablo era un hombre que no solo se había convertido, no solo había puesto las letras que había conocido a un lado para conocer a Yahshua. No, Pablo era un hombre que conocía a Yahweh, y el que conoce a Yahweh guarda sus mandamientos.
La palabra dice que según su costumbre entró y estuvo con ellos hablándoles de las escrituras durante 3 días de reposo. Esta era la costumbre. La costumbre de un hombre y de una mujer que conocen a Yahweh es que guardan y respetan su día de reposo. Y ese día hablan la palabra, predican la palabra, igual que todos los otros días. Pero ese día lo apartan totalmente para Yahweh. Una persona que conoce a su Elohim no transgrede sus mandamientos. Por eso hoy en día hay mucha gente que dicen conocerle, pero están violando sus mandamientos. Y su palabra dice claramente que, aleluya, que Él da el Espíritu de Santidad, Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y hoy en día hay mucha gente con títulos de apóstoles, títulos de profeta, títulos de doctores en divinidad, pero transgreden el 4º mandamiento. Y entonces pues realmente no le conocen. La única persona que puede conocer a Yahweh es una persona que guarde sus mandamientos y que vive en obediencia. Y qué hermoso ver aquí que el apóstol Pablo dice, según era su costumbre, él estuvo con esta gente durante 3 días de reposo, 3 Shabbat, explicándole y demostrando lo que decía la Escritura. Dice el verso 3, explicando y demostrando que el Mesías sufriría y resucitaría de entre los muertos, y les dijo, este Yahshua que les anuncio es el Mesías. Pablo estaba demostrándole a los judíos que a quien él predicaba, que era Yahshua, era el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahí habían 2 líneas que Pablo tenía en su predicación. Una, a los judíos, cuyo trabajo era demostrarle que Yahshua era el Mesías de Nazaret. Y otra, a los idólatras, cuyo trabajo era decirle que se apartaran de la idolatría y que conocieran al Elohim verdadero. Dice el verso 4, y habiendo creído algunos de ellos, se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con muchos de los griegos, y reverenciaban a Yahweh, y también muchas mujeres nobles. Hay algo muy importante que poca gente conoce, y es necesario que usted lo sepa. La gente cree que cuando se hablaba de gentiles en aquel tiempo, se hablaba de gente que eran católicos o mormones o... No, los gentiles en aquel tiempo era gente que de una u otra forma buscaban a Yahweh, el Elohim que hizo los cielos y la tierra. Se acercaban a los judíos para conocer de Yahweh. En las sinagogas había clasificado los judíos y los que no eran judíos, pero todos querían aprender del único Elohim del cual se conocía realmente que era Yahweh. ¿Ok? Ahora dice que y habiendo creído algunos de ellos se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con muchos de los griegos que reverenciaban a Yahweh. Había gente de los griegos que eran reverentes a Yahweh, guardaban sus mandamientos también. Aquí estamos hablando de que, esto está muy claro, hermano, de que Pablo fue a la sinagoga y por 3 Shabbat estuvo hablando con ellos y enseñándoles. Y dice como era su costumbre. Entonces, en esos Shabbat habían reunido también griegos, no eran judíos. Pero como ellos habían aprendido que el Elohim de Israel había dado en el monte de Sinaí 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos eran pregonados, eran predicados, eran aprendidos por todos los que le seguían, pues estos griegos también en los Shabbat se reunían en la sinagoga. Aleluya. Dice el verso 10, entonces los hermanos mandaron de inmediato a Pablo y a Silas de noche hasta la ciudad de Berea. Y una vez que llegaron allí, entraron en la sinagoga de los judíos. Me gusta cómo lo dice esta versión Peshita, porque dice, porque los judíos de allí eran más nobles que los judíos de Tesalónica, y escuchaban con alegría la palabra de ellos cada día, discerniendo mediante las escrituras si estas cosas eran así. Bendito sea nuestro Padre por esos judíos de Berea, que dice que eran más nobles que los judíos de Tesalónica, que hay gente hoy en día, hermano mío, que no le interesa mucho escudriñar lo que dicen las escrituras, sino defender su punto de vista, y esa no es una actitud correcta. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Yahshua lo dijo, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y por ellas alcanzan ustedes la vida eterna. Entonces, tenemos que ser personas acostumbrados a escudriñar las escrituras para saber si lo que estamos oyendo, si lo que estamos pensando, si lo que estamos orando está de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre. Otra versión dice que los hermanos de Berea escudriñaban las escrituras día y noche para ver si lo que Pablo decía era correcto. Y dice el verso 12, y creyeron muchos de ellos, así como también
de los griegos y muchos hombres y mujeres distinguidos. Aleluya. Hermano mío, hay mucha gente, empresarios, gente de dinero, que también tienen derecho a escuchar esta palabra y a recibir la salvación. Y muchos, aleluya, están recibiendo y están siguiendo a Yahweh, el creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo, y guardando sus mandamientos. Y aquí hay una de las cosas en las que se sabe o se conoce que realmente una persona que esté predicando conoce a su Elohim, o solamente quiere transmitir los conocimientos de su religión. Eso es muy importante saberlo, hermano mío, porque me llama la atención que hay varios lugares donde Pablo estuvo, que lo denota en el libro de los Hechos, donde había comunidades judías, pero el pueblo estaba perdido en idolatría y los judíos no hacían nada. Ellos no decían nada, ellos estaban interesados en practicar su religión, pero no en hablarle a la gente de ese Elohim, aleluya, que ellos no conocían, que querían adorar. Dice el verso 16, y estando Pablo esperando en Atenas, se enardecía en su espíritu cuando veía toda la ciudad llena de ídolos. Y hablaba en la sinagoga con los judíos y con los que reverenciaban a Yahweh, y en la plaza cada día con los que se encontraban presentes. Pero aquí hay algo hermoso. Dice que estando Pablo esperando en Atenas, se enardecía su espíritu cuando veía toda la ciudad llena de ídolos. Hermanos míos, aquí hay una diferencia muy grande entre los que conocen a Yahweh y los que tienen una religión. Los que tienen una religión no están muy interesados en que el mundo se arrepienta de sus pecados y se vuelvan a Yahweh. Los que tienen una religión están más interesados en demostrar lo tanto que saben y en demostrar todo lo que han investigado y discutir entre ellos, igual que los hacían los judíos de ese tiempo. Pero la palabra habla aquí de un hombre que realmente conocía a Yahweh. Y tú tienes que ser un hombre o una mujer o un joven que realmente conozcan a Yahweh. Y la persona que conoce a Yahweh, aleluya, va a tener en su corazón escrito esos 10 mandamientos que Yahweh escribió con su propio dedo 2 veces en el monte Sinaí. ¿Por qué Pablo se enardecía? Porque el primer mandamiento dice: yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni escultura, ni las adorarás, ni las honrarás, ni les servirás. Pablo tenía los 10 mandamientos escritos en su corazón. Hoy en día hay gente que sabe mucha Biblia y se acercan tal vez a uno para decirle: óyeme, ese muñeco que tú adoras, eso es idolatría. Pero aquel que está escuchando dice: bueno, pero tú ¿de dónde sacas que esto es idolatría? Inmediatamente viene él y le dice: bueno, es idolatría porque está en los 10 mandamientos. Y el otro que practica la idolatría le dice: ¿Y tú por qué no guardas el Shabbat, que también está escrito en los 10 mandamientos? Y ahí lo deja desarmado. Le dice: si tú lo transgredes, tú no tienes autoridad para hablarme a mí de idolatría. Y esa es la verdad, hermano mío. Por eso que hay muchos cristianos evangélicos diciéndole a los católicos que se aparten de la idolatría, pero los católicos lo han dicho porque yo tengo la documentación. El día del Shabbat fuimos nosotros, la Iglesia Católica, que es la autoridad de Dios en la tierra, dicen ellos, la que estableció el día domingo, quitando el Shabbat santo de la Escritura. Entonces no hay cómo contradecirle si tú no guardas los 10 mandamientos. Cuando mi padre dio los 10 mandamientos, que realmente no se llaman los 10 mandamientos, sino las 10 dabar, fue como un solo dicho de Yahweh, una sola respiración en la que sacó las 10 dabar. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede sacar ni uno solo de allí y que los 10 mandamientos son los que dicen exactamente qué es pecado, porque pecado es transgresión de la ley. Porque lo que estaba dentro del arca del pacto, que se metía en el lugar santísimo, donde el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, entraba una vez al año y rociaba sangre sobre la tapa estaba cubriendo los 10 mandamientos que estaban dentro del arca. O sea que pecado sigue siendo violar la ley de Yahweh. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh. Entonces en ese entonces había 3 movimientos o 3
tres situaciones que decían claramente cuál era la creencia de esas personas. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y esas mismas tres posiciones que había en ese tiempo son las que hay hoy. Así es. La primera es el epicureanismo, de los epicúreos. ¿Qué buscaban ellos? Dice, buscaban la tranquilidad por encima de todo. ¿Verdad? Las cosas que ellos les convenía, su conveniencia. Y así hoy en día hay muchas religiones predicando que tú debes ser bendecido en todo, que tú tienes que tener todo, que tienes que ser súper prosperado, ¿sí? Pero sin compromiso de obediencia, sin compromiso de santidad. Ese movimiento de los epicúreos se está dando hoy en día. Mucha gente con la Biblia predican solo eso, que tú tienes que ser bendecido en todo, sin importar cómo anda tu vida. ¿Ok? Estaba también el estoicismo, que eran personas que deseaban librarse de las pasiones y querían decir que todo lo que tú tenías en la vida era el resultado del destino y que ya eso no tenía cambio. Pero yo tengo algo que decirte aquí muy importante. Hubieron muchos que el destino, tal vez como decían esta gente, los estoicistas, el destino les había dicho que ya pues tenían que morir de lepra. Pero aparecía en escena, aleluya, el rey de Israel, el hijo del Elohim viviente, Yahshua, aparecía en escena y los sanaba de lepra. Algunos que tal vez el destino los había llevado a que ya fueran ciegos y tenían que morir ciegos, aparecía nuestro rey Yahshua y les quitaba la ceguera, aleluya. Y hoy en día hay muchas personas que piensan que tiene que ser así en su vida, el sufrimiento, y no tienen fe en lo que hizo el hijo de Elohim Yahweh en el madero, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y no creen esa palabra que dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias y por sus llagas fuimos curados. Yo me acuerdo que esas fueron las palabras de aquella diaconisa cuando ya el dictamen del doctor era que si no me operaba, podía quedar en una silla de ruedas para siempre, y si me operaba había un porcentaje alto de quedar en una silla de ruedas para siempre. Y esta diaconisa, al ver que no pasaba nada después de sus oraciones, me puso la mano y me dijo: hermano, resígnese a la voluntad del Señor. Y digo: no, Señor, no creo que sea Yahweh el que enferme y el hijo sane. No, ellos no están en desacuerdo, ellos están de común acuerdo. Yo voy a creer lo que está escrito en la palabra. Que el mismo que le dio la vista a Bartimeo, el que resucitó a Lázaro, el que limpió a los leprosos, el que levantó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, me sana a mí mi columna también en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Y en ese tiempo, él sanó mi columna hace 25, 26 años y no ha vuelto a molestar más. Lo que para los médicos era un dictamen ya de quedar en una silla de ruedas. Y cuando le estoy hablando de haber hecho pesas, haber hecho trabajos duros, y nunca más volvió a molestar mi columna, porque cuando él sana, lo que él hace, lo hace bien hecho. Aleluya. Entonces usted mismo no se resigne porque hay un cáncer en tu vida. No te resignes porque hay un Alzheimer. No te resignes porque te ha dicho el médico ya vas a morir. No, porque el que tiene la última palabra, si tú le obedeces a Yahweh, es Yahshua, nuestro Mesías. El otro punto que había también en ese tiempo, aparte del estoicismo y el epicureanismo, estaba también el politeísmo. El politeísmo que creían en muchos y diversos dioses. Y eso pasa hoy en día. Y yo no sé si a usted eso le molesta o no le molesta, pero a mí pues casi me quitan el programa de radio porque me enardeció el corazón ver a mi país, Panamá, volcado en ese movimiento de la JMJ en idolatría. Y no solo eso, lo que más me dolió es que los evangélicos sacaron un comunicado apoyando la JMJ. ¿Dónde está ese enardecimiento de su corazón que hubo en el apóstol Pablo? Hermano mío, hablan de un Dios que no conocen. Se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Muchos cristianos evangélicos hablan de un Elohim que no conocen. Haciendo pacto con los idólatras, no. Mientras Pablo se enardecía. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh. Esos mismos movimientos que había en ese entonces, los hay hoy en día. No hay nada nuevo debajo del sol. Aleluya. El epicureanismo, el estoicismo y el politeísmo. Esas tres cosas siguen hoy en día iguales. Pero
Yo le doy gracias a mi Padre porque Yahweh está levantando un pueblo que le conozca a Él en espíritu y en verdad. Tú tienes que acercarte a Yahweh. Tienes que apartarte del pecado. La palabra dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahweh. Tú tienes que orar a tu Padre para que su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, escriba sus mandamientos en tu corazón. Tú tienes que entender Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los Kadoshim, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua, nuestro Mashiach. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Aleluya. Y decía el Shaliach Shaul, dice, porque mientras yo pasaba y veía el templo donde adoran, me encontré un altar que tenía la inscripción al Elohim desconocido. Por tanto, al que ustedes adoran, aunque no le conocen, es el mismo que yo les anuncio. Por eso Él ha puesto en mi corazón hablar esta palabra en esta mañana, en este día. Aleluya. Al Elohim no conocido. Al que muchos anuncian y dicen que adoran sin conocerlo realmente. Aleluya. Es necesario que tú y yo conozcamos a nuestro Elohim. Dice Pablo, porque el Elohim que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Adón de los cielos y de la tierra, no mora en templos construidos por manos, ni es ministrado por manos humanas, ni necesita nada, porque Él es quien da vida y alma a toda persona. Amados, esto que les voy a decir viene de los cielos. Nunca en la primera Kehilá, en lo que se conoce como la iglesia primitiva, nunca se levantó un templo. Nunca. Ellos estuvieron adorando al Padre mientras el templo que fue destruido en el año 70 de la era común, antes de que fuera destruido, ellos ahí se reunían, adoraban y todo. Pero cuando el templo desapareció, que nuestro Padre le da al Shaliach Shaul una palabra, dice que nuestro Padre no habita en templo hecho por manos de hombre. Pero sin embargo dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos el templo del Ruach HaKodesh. Y cuando se hizo todo esto, para que usted vea que la iglesia evangélica sigue los pasos de la iglesia católica, como lo ha seguido celebrando en la Semana Santa, el Viernes Santo, y todos predican el culto de las 7 palabras, porque dice que nuestro Mesías murió ese viernes y luego abrogando lo que dice el mismo Mesías, que dijo 3 días y 3 noches estaré en el corazón de la tierra. Ellos pues muere el Mesías el viernes en la tarde y el domingo en la madrugada está resucitando, violando todos los principios, y la iglesia evangélica lo sigue. Siguen celebrando el domingo, que es el día del sol, claramente dicho, declarado, instituido por Constantino en el año 321. Están siguiendo todas las enseñanzas de la iglesia católica y no tienen autoridad para hablarle de la idolatría. Si tú consideras que la idolatría es un pecado, pues el 4º mandamiento de transgredir el Shabbat también es un pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y lo otro es que de la iglesia católica se aprendió a levantar capillitas en los pueblos, y hay muchas personas que tienen ese mismo espíritu o no han soltado ese espíritu evangélico y están pensando en levantar su quejilá, en construirla para un día decir yo hice tal cosa. Hermano mío, lo que tú y yo tenemos que hacer es templos del Espíritu Santo en cada hermano y cada hermana, que tú y yo los tomemos para discipularlo. Sí, estas palabras vienen de Él y tú lo sabes. Aleluya. ¿Para qué? Dice el verso 27. Para que busquen e investiguen acerca de Yahweh y lo encuentren a través de sus creaciones, porque ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amigo que me escuchas en este día, Yahweh, el creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, el Padre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Él no está lejos de ti, está cerca. Tú tienes que arrepentirte, tienes que apartarte de todo lo que es pecado para que te acerques a Él, porque el tiempo se está acabando.
los días son difíciles, los terremotos cada día son más seguidos en la tierra, en el mundo entero, los tsunamis, todo aquello. El tiempo se está cortando y no es tiempo de seguir jugando a la religión, no. Es tiempo de creer en Yahweh, de apartarse del pecado y de ir y hacer discípulos a las naciones. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así como también algunos de los sabios que están entre ustedes han declarado, porque somos de origen suyo. Aleluya. El que conoce a Yahweh, en Él vive, en Él se mueve y en Él es. Shalea Shaul dijo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Tú tienes que vivir en Él, en comunión con Él, día y noche, observando sus mandamientos, en comunión con su Espíritu Santo, con su Ruach HaKodesh, para que realmente lo conozcas y puedas decir lo que dijo el apóstol Pablo, que yo te estoy diciendo en este día. Al Elohim no conocido, al que ustedes adoran, de ese es el que yo les vengo a hablar en este día. Ahora pues, varones, dice, por cuanto nuestro origen es de Yahweh, no debemos pensar que la deidad se asemeja al oro o a la plata o a piedra esculpida por la habilidad de conocimiento humano. Mire, no es solamente no hacer imágenes, sino no levantar templos donde usted cree que Él va a habitar en templos hechos por manos de hombres. No, si la iglesia primitiva, la Quejilá primitiva no la hizo, usted y yo no tenemos por qué perseguir eso. Usted y yo lo que tenemos que hacer es edificar piedras vivas, que son cada hermano, cada hermana, discipulándolos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya, predicando a Yahshua y sumergiéndolos, bautizándolos en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. No en otro nombre. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. La Escritura dice, bautizándolos en mi nombre. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Y serán perdonados vuestros pecados y vendrán del Adón tiempos de refrigerio para su vida. Escucha, hermano mío, cualquier templo grande o iglesia para el honor tuyo, porque es para tu honor, no para el honor de Yahweh, es lo mismo que hacen los católicos. Eso va a pasar. Eso no interesa, porque lo que interesa es que cada persona a la que tú le prediques se convierta en un discípulo, eche todos los ídolos fuera de su corazón y pueda predicar al Dios que Él conoce, al Elohim que Él conoce, no de uno que ellos creen que es, y el que lo conoce es el que lo ama y guarda sus mandamientos. Termino con esto. Capítulo 17 de Hechos, verso 30. Escuche bien, hermano y hermana y amigo, en este día. Las palabras de un hombre que conoce a Yahweh. Dice, y Yahweh, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío, ahora ordena a todos los hombres que en todas partes del mundo se arrepienta. Que todo hombre o toda mujer se arrepienta. Yo no sé qué religión tú estás practicando, tal vez seas católico, evangélico, mesiánico, raíces hebreas, pero hoy te has dado cuenta que el asunto no es practicar una religión, sino temer a Yahweh y guardar sus mandamientos. Aleluya. Quiero decirte hoy, con todo el amor de mi Padre, que todavía hasta el día de hoy, por esta palabra, Él te dice, hijo mío, hija mía, habiendo pasado por alto los tiempos de tu extravío, hoy ordena a todos los hombres en todas partes del mundo que se arrepientan. Si el Espíritu Santo está hablando a tu vida hoy, si sabes que tienes que apartarte de algún pecado, toma la decisión hoy y apártate hoy, porque Él te dice hoy que ha pasado por alto los tiempos de tu extravío, pero ahora ordena en todo lugar y en toda parte del mundo que los hombres y las mujeres se arrepientan de sus pecados. Solo aquel que se arrepiente de verdad, que no vuelve a andar en los pecados, es aquel que conoce a su Elohim Yahweh, el creador de los cielos y de la tierra. Padre, yo he hablado tu palabra en esta mañana. Y tu palabra dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos, y da pan al que come y semilla al que siembra, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado, y será prosperada. Aleluya. Amén y amén.